Buenas tardes, profesora Leslie. Buenas tardes a todos mis compañeros. Me corresponde desarrollar el tema de la habeas data en compañía del doctor Onelio del Melo, quien ya desarrolló su video, y yo desarrollaré la crítica del habeas data en cuanto a su historia y su origen. El habeas data es un recurso constitucional como una acción legal que protege el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. La raíz etimológica de ambas voces utilizadas, habeas y data, proviene del latín compuesto de dos términos. El primer vocablo, habeas, significa conservar o guardar, y el segundo vocablo, data, que significa fecha o dato. En otras palabras, el significado es guardar el dato. En cuanto a la historia del habeas data, en su origen se vincula el habeas data con el habeas corpus, más allá de su denominación. Tiene que ver con la influencia que tiene dicha garantía en la protección de otros derechos, según lo expone el jurista español Enrique Antonio Pérez. Así como una persona tiene derecho a la plenitud de su libertad corporal, también se debe reconocer el derecho de disponer de sus propios datos. La evolución histórica del derecho a la intimidad está estrechamente ligado al desarrollo del habeas data. Desde 1890, con la consagración del derecho a ser dejado en paz, propuesto por Warren y Brandeis, en su artículo El derecho a la privacidad, ha ampliado notablemente su contenido. Ahora bien, la protección de los datos personales, que es un derecho que pertenece al contexto de la era informática, ha sido regulado por diversos países en el mundo con diferentes formatos. El recurso del habeas data tiene una historia muy corta, pero sus orígenes se remontan a ciertos mecanismos legales europeos que protegían la privacidad individual. En particular, ciertos derechos constitucionales alemanes pueden identificarse como los progenitores directos del derecho de habeas data. El derecho a la autodeterminación informativa fue creado por el Tribunal Constitucional alemán mediante la interpretación de los derechos existentes de dignidad humana y personalidad. Se trata de un derecho a saber qué tipos de datos se almacenan en bases de datos manuales y automáticas sobre un individuo, e implica que debe haber una transparencia en la recopilación y el procesamiento de dichos datos. El concepto de habeas data se desarrolló principalmente en la década de 1970, en un contexto de dictaduras militares y violaciones a los derechos humanos en varios países de América Latina. Estas dictaduras recopilaban información personal de los ciudadanos para controlar y reprimir a la población. El otro predecesor directo del derecho de habeas data es el Convenio 108 sobre protección de datos del Consejo de Europa de 1981. El propósito del convenio es asegurar la privacidad del individuo con respecto al procesamiento automatizado de datos personales. Para lograr esto, se otorgaron varios derechos al individuo, incluido el derecho a acceder a sus datos personales almacenados en una base de datos automatizada. Los primeros indicios del habeas data en América se dieron en los Estados Unidos de Norteamérica, con la llamada Privacy Act del 31 de diciembre de 1974, la que se encargaba de regular la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, intentando dar al individuo un mejor control en la recaudación, difusión y certeza de la información del mismo. En una agencia gubernamental, el principal objetivo de esta ley era aumentar el control del individuo sobre sus archivos, dando al ciudadano el derecho a acceder a los diversos archivos que contienen la información sobre ellos y restringir la revelación de las agencias sobre estos sin el consentimiento del individuo. Uno de los primeros países en incorporar el habeas data en su legislación fue Argentina. En 1973 se incluyó el derecho al habeas data en la reforma de la Constitución Nacional. Posteriormente, en 1983, durante la transición a la democracia, se sancionó la Ley de Protección de Datos Personales, que estableció los principios y garantías para el ejercicio del habeas data en 1994. La versión argentina del habeas data es la más completa hasta la fecha. Otros países latinoamericanos también adoptaron el habeas data como un derecho fundamental en sus constituciones y legislaciones. Brasil, en 1988, la legislatura brasileña votó para introducir una nueva constitución que incluía un derecho novedoso, la demanda individual del habeas data. Está expresado como un derecho constitucional pleno en virtud del artículo 5 de la Constitución.
Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza. Se garantiza a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país a la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad. Siguiendo el ejemplo brasileño, Colombia incorporó el derecho del habeas data a su nueva constitución en 1991. Este derecho se consagra en el artículo 15 de este ordenamiento, señalando: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a reconocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Esta recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Paraguay incorpora en 1992 el habeas data en su artículo 135 constitucional, esto dentro del capítulo de garantías constitucionales. Perú en 1993 consagra el habeas data en el artículo 200 constitucional, estableciendo que son garantías constitucionales la acción de habeas data que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2 en sus incisos 5 y 6 de la Constitución. Ecuador consagra esta figura dentro de su Constitución en el artículo 30, estableciendo: del habeas data, toda persona tiene derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, así como conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad. Igualmente, podrá solicitar ante el funcionario o juez competente la actualización, rectificación, eliminación o anulación de aquellos si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos. Se exceptúan los documentos reservados por razones de seguridad nacional. Entre 1999 y 2012, varios países latinoamericanos han promulgado leyes de protección de datos donde se regula el procedimiento para presentar un recurso de habeas data. Chile no cuenta con una norma relativa a la protección de datos personales, ni reconoce expresamente el derecho de todo ciudadano a obtener información pública. No obstante eso, Puccinelli opina que este derecho puede ser inferido de la conjugación de algunos de ellos. Por otro lado, la Constitución tampoco reconoce expresamente la institución de habeas data. Sin embargo, el tema no ha sido ajeno a la comunidad jurídica chilena, ya que en la actualidad se advierte una intensa actividad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la conveniencia de constitucionalizar o no la institución. Costa Rica. La Constitución no regula expresamente el habeas data tradicional, aunque hace referencia al derecho de libre acceso a los departamentos administrativos. Esto con el propósito de recabar información sobre asuntos de interés público no cubiertos por el secreto de Estado. El derecho al habeas data en Venezuela está establecido en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este derecho permite a las personas acceder a sus datos personales y a los de sus bienes, así como a conocer su uso. Los derechos que establece el habeas data son: acceder a la información y datos personales en registros oficiales o privados, conocer el uso y finalidad de los datos personales, solicitar la actualización, rectificación o destrucción de datos personales erróneos o ilegales y acceder a documentos que contengan información de interés para grupos de personas. En la sentencia 1420 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se analizó el amparo constitucional del acceso a la información y a los datos personales, comúnmente llamado habeas data, previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de Venezuela. El derecho de acceso a la información es un derecho humano de tercera generación. De esa manera lo manifiesta Salazar, quien cita: luego del logro jurídico sobre las libertades individuales y los derechos sociales, se ha arribado a la tercera generación de los nuevos derechos fundamentales, donde figuran, entre otros, el derecho a la mejor calidad de vida, el derecho a la defensa del ecosistema, el derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso, a la explotación de los propios recursos, a la paz, a la autodeterminación, a la integridad regional. También está incluido el derecho a la protección de datos o libertad informática. El mencionado artículo 28, que establece el habeas data,
puede dividirse en dos derechos que están unidos estrechamente. El derecho a conocer si alguien lleva registro sobre los demás y a su vez es previo al derecho de acceso. No aparece expresamente señalado en ese artículo 28 de nuestra Carta Magna. Pero ha sido reiterado el análisis jurisprudencial de que el mismo puede ejercerse previamente al de acceso como un requisito fundamental para que opere el habeas data, ya que se tiene que tener certeza de que los mismos existen, sobre todo si se intenta un amparo constitucional. Por otra parte, el derecho de acceso tendrá sentido cuando quien lo ejerce realmente constata que la información o datos estén en un registro, bien sea público o privado. En Venezuela carecemos de una legislación especial en materia de protección de datos personales y privacidad, lo que implica preguntarnos en cuáles fuentes debemos apoyarnos para abordar este proceso legislativo. A pesar de esta amplísima regulación constitucional en la práctica, en nuestro país la citada norma ha sido básicamente la fuente del habeas data, la acción judicial que confiere el citado dispositivo a fin de solicitar ante el tribunal competente la actualización, rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Llama la atención que la norma constitucional confiere también el derecho de acceso a documentos de cualquier naturaleza, cuando sean del interés de comunidades o grupos de personas. Esta idea del interés pareciera ser mucho más amplia que la ligada a los datos estrictamente personales, por lo que cabe preguntarse si estos documentos de cualquier naturaleza podrían ser aquellos que contengan información personal de integrantes de las respectivas comunidades o grupos de personas. Está claro en nuestro criterio que sin la necesidad de que se dicte una ley especial de protección de datos, es claro que la mayoría de los actos sometidos a registros públicos son de interés general y en principio podrían ser consultados por cualquiera y utilizados para fines lícitos. Caso distinto es el de la pertenencia a una comunidad o grupo de personas que reúna datos personales de sus integrantes, que según la citada disposición podría disminuir la estricta protección al acceso a la vida privada de las personas. El derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, derechos que en cierto momento pudieran entrar en conflicto con el derecho a la privacidad de los datos personales, por lo que en determinados casos podrían prevalecer aquellos principios sobre la privacidad de los datos, en tanto estos sean ciertos, revistan interés histórico general y no sean ofensivos ni injuriantes. En efecto, la solución que se observa en el derecho comparado demuestra que, en determinados casos, el derecho a la privacidad puede ceder frente a la libertad de comunicación y al libre intercambio de información, siempre que no sean inexactas o sin vigencia noticiosa o irrelevantes para el interés histórico o general, pues por el contrario, en caso de haber perdido su vigencia, surge el derecho a limitar o eliminar la accesibilidad de estas informaciones, un derecho que, enmarcado dentro del derecho a la privacidad y a disponer de la propia imagen, es conocido como el derecho al olvido. Tal es la importancia que el constituyente le atribuyó al derecho a la información, que lo considera intangible en el marco de un decreto de suspensión de garantías constitucionales a tenor de lo previsto en el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, es el artículo 60 donde está contenida la formulación del derecho a la privacidad y el honor. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. Justamente en esa norma, en su segundo párrafo, podemos observar una referencia a la informática y su incidencia sobre la privacidad, una puerta a los llamados derechos digitales, que se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. Por supuesto, esta protección se circunscribe al catálogo de derechos contenidos en el artículo 28 antes comentado. En cuanto al habeas data y su desarrollo en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ido decantando algunos criterios en buena medida compatibles con las modernas tendencias normativas sobre las nociones vinculadas a la privacidad de los datos personales y los derechos derivados de ellos. Sobre los términos en los que suele clasificarse las distintas manifestaciones de los derechos digitales vinculados a la protección de datos, la Sala Constitucional distinguió en la sentencia 1050
entre el acceso a la información y a los datos y el acceso a documentos. Son justamente estas precisiones conceptuales las que deberían estar contenidas en una ley especial. También se pronunció la Sala Constitucional sobre la necesidad de la reclamación previa del interesado como condición de la admisibilidad del habeas data, y en tal sentido los derechos que se reclaman han de ser ejercidos previamente ante el recopilador real o supuesto, por lo que la lesión al titular de los derechos nace de ese ejercicio extrajudicial fallido. Si se le niega extrajudicialmente el ejercicio porque no se le da acceso a la información, se le da errónea o no se explica legalmente para qué se registra, se le infringe su situación jurídica que nace directamente de la Constitución. Ante tal negativa, la víctima puede optar entre un juicio ordinario para hacer valer su derecho negado, acumulando pretensiones, o un amparo a los mismos fines si se dan los supuestos para ello, para que se le restablezca la situación de acceder o conocer realmente ante la necesidad de precaver la situación jurídica de una lesión irreparable. Desde 2001 se encuentra vigente en Venezuela la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. El objeto de esta ley es amplio, pues comprende la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Sin embargo, se trata de una ley penal especial y no de una ley de protección de datos personales. Esta herramienta punitiva cubre parcialmente lo referente a los delitos, pero por razones sistemáticas no regula, ni debería hacerlo, las infracciones y sanciones administrativas correspondientes. La Ley Especial sobre Delitos Informáticos contempla la comisión de los delitos de acceso indebido, sabotaje o daño a sistemas y favorecimiento culposo del sabotaje o daño, respectivamente, que en principio se referirían al sistema como un todo y no a los datos en particular, aunque en realidad el acceso al sistema no tiene sentido si no se accede a los datos, aunque sea solo a los fines de demostrar su vulnerabilidad, por ejemplo, sea que luego se usen o no para un fin específico. Podemos concluir entonces que el instrumento normativo referido es la referencia sancionatoria principal sobre infracciones a la privacidad en nuestro país, a la falta de una ley especial sobre protección de datos personales, lo que tratarse de una ley penal conlleva a un énfasis excesivo en las sanciones penales, a lo que se suman tipificaciones muy genéricas que implican unos deberes de cuidado realmente elevados para los responsables y encargados de datos y para las personas jurídicas a quienes presten sus servicios, sobre lo cual pareciera existir poca conciencia en el medio venezolano, lo que se agrava dado que carecemos de un catálogo de sanciones administrativas que sirvan de contrapeso al referido sistema sancionatorio penal, teniendo en cuenta que las sanciones no penales son el medio más utilizado por las legislaciones modernas sobre la materia. El autor, Martín Eduardo Pérez Casares, señala que no es posible adentrarse en este tema sin hacer referencia a las distintas revoluciones que ha vivido la sociedad, las cuales han determinado cambios sustanciales, no solo en los sistemas políticos, sino económicos e industriales. Estas revoluciones han modificado el control de los medios de producción, distribución, comercialización y desde luego la comunicación, pero ninguna de ellas es tan importante como la revolución de la información. La inmediatez en el manejo de la información por vía Internet determina la inexistencia de fronteras políticas que conocíamos hace apenas unos años, modificando el comportamiento social y la forma de hacer política comercial dentro del fenómeno conocido como globalización. De igual manera, ha cambiado el desarrollo individual del ciudadano, quien en la interrelación social tiene que manejar una serie de datos personales dentro del desarrollo tecnológico que se vive. Por estos cambios invaden, sin que nos demos cuenta, nuestra vida diaria, a través de comodidades que nos dan las computadoras e el Internet. Pero estos se convierten en conflictos de carácter legal, toda vez que al ser nueva la tecnología de la información tan impersonal, muchas operaciones que manejamos a través del Internet no tienen nuestra aceptación expresa, creándonos una incertidumbre jurídica que nos lleva a la necesidad de reglamentarlas a efecto de controlar la difusión de la información personal. En consecuencia, la figura jurídica del habeas data presupone la existencia de 5 objetivos. 1. Que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro de datos. 2. Que
que se actualicen los datos atrasados. 3. Que se rectifiquen los inexactos. 4. Que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros. Y 5. Supresión de los procesos de obtención de información del requisito de la llamada información sensible, entre ellas la vida íntima, ideas políticas, religiosas, gremiales, cuentas bancarias, entre otras. El bien jurídico tutelado coincide con la intimidad y la privacidad de la persona, el honor, su imagen y, en síntesis, los derechos de la personalidad, ya que todos los datos referidos a ella que no tienen como destino la publicidad o información innecesaria a terceros necesitan preservarse en una norma jurídica, que bien está perfectamente prevista en la Constitución dentro de las garantías individuales, el derecho a la intimidad y la confidencialidad. La actualidad nos ha llevado al uso casi irracional del Internet. Nos ha servido no solo para comunicarnos, sino verificar cuentas bancarias, pago de luz, teléfono, reservaciones de hotel, espectáculos, entre otros. Situación que, si analizamos críticamente, nos lleva a la necesidad de manejar un procedimiento que nos permita temer la seguridad de la discrecionalidad de nuestra propia información personal, que al caer en manos ajenas nos puede causar un peligro tanto en nuestra seguridad física como patrimonial. Ante estos avances, la Constitución debe prever una acción expedita y rápida para tutelar dicha información, esto es, la existencia de una vía procesal idónea para constatar y controlar la base de datos o registros respecto a una persona y la posibilidad de anular, modificar, actualizar y suprimir aquellas que se refieren a cuestiones sensibles o que deban ser de información restringida o reservada. ¿De qué sirve tener maravillosas garantías constitucionales si en el proceso las mismas son obstaculizadas por rigorismos hermenéuticos? Por otro lado, el derecho de los medios a mantener un secreto sus fuentes es como todo derecho relativo y debería ceder ante razones de orden público que así lo exigiesen. En caso de una violación de los derechos de información, surgiría la acción de amparo por considerarse esta como remedio excepcional, al cual solo se debe recurrir cuando se lesionen derechos fundamentales o exista un supuesto de arbitrariedad o legitimidad manifiesta. Se desestima la acción, además, por considerarse que los registros del banco no son de carácter público y que se trata de una redacción, un contrato entre sujetos privados. Los derechos humanos en el transcurso de la historia han ido evolucionando generacionalmente. Existe una álgida distinción entre la generación de los años 70 y la generación del siglo XXI. Si nos aplicamos al ámbito del habeas data, esta distinción entre ambas generaciones de derechos se hace patente. Según Enrique Pérez Luño, cuando se considera que mientras en la primera generación los derechos humanos vienen considerados como la defensa de las libertades del individuo que exige la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada y se tutela por su mera actitud pasiva y de vigilancia en términos administrativos. En la segunda generación, correspondiente a los derechos económicos, sociales y culturales, y se traduce en derechos de participación que requieren una política activa de los poderes públicos, encaminada en garantizar su ejercicio y se realiza a través de las técnicas jurídicas de las prestaciones y los servidores públicos. Actualmente podemos decir que estamos en presencia de una tercera generación de derechos humanos complementadora de las generaciones anteriores. Esta tercera generación de derechos surge a consecuencia de la revolución tecnológica, la cual ha influido enormemente en el hombre. La era de la información se ha introducido en nuestra cultura de forma abrumadora y contundente, afectando consecuentemente nuestra vivencia. Hoy en día, la casi totalidad de los ciudadanos se encuentra fichado en un banco de datos y se halla expuesto a una vigilancia permanente que afecta a todos los aspectos de la vida, incluso los más sensibles de su vida privada. No debemos olvidar que las garantías constitucionales van aumentando a medida que aumentan los descubrimientos tecnológicos y dentro del cual el derecho como ciencia no puede ni debe quedar atrás como un simple espectador. Es todo, muchas gracias.